El título de la prédica de esta tarde tiene que ver con conversaciones. Estamos en un momento de la etapa de la historia de la humanidad donde la tecnología compite de una manera directa por la atención de las personas. Qué interesante cómo, ¿verdad? Hay plataformas de inteligencia artificial que tienen nombres que quieren que uno converse con ellos o ellas, ¿verdad? Si se les puede decir así, con esas plataformas, ¿verdad? Algunas se llaman Gemini, otras ChatGPT, etcétera, pero es como algo que el mismo sistema impulsa de que uno converse, de que hable con esas plataformas. Qué interesante, ¿verdad? Porque hoy vamos a repasar que los hijos de Dios tenemos un privilegio que muchas veces no entendemos y que lo subestimamos. A veces hasta lo menospreciamos y en algunos casos hasta lo despreciamos, que es la capacidad y la posibilidad que Dios nos ha dado de poder hablar con Él. Y hablar con Él en una conversación de doble vía. ¿Ok? Cuando una persona está predicando aquí en el púlpito, ¿verdad? Es una oratoria. Y la palabra oratoria tiene que ver con orar. Porque orar, que es una palabra de origen latín, significa, ¿verdad? Hablar en público o hablar en todo caso. Adorar, que a veces la usamos, viene de la misma raíz, que es hablar con reverencia. Eso es lo que significa adorar, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo imágenes pero no las adoro. Pero si la Biblia dice que no hay que tenerlas, ¿verdad? Les está teniendo reverencia. Y eso es adorar, que es, ¿verdad? De una manera tener reverencia hacia algo que Dios no le agrada. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? El mensaje es: ¿qué tiempo estamos nosotros invirtiendo y destinando a hablar con Dios? Las conversaciones que uno tiene con el Señor, a veces el diablo nos convence de que no estamos siendo escuchados y que de nada sirve orar, ¿verdad? Es algo muy interesante, como cuando, por ejemplo, hacemos una actividad de la congregación, como un taller, a la gente le gusta ir a escuchar información, que es conocimiento. Pero cuando hay, ¿verdad?, que conectarnos los miércoles a hacer oraciones de intercesión, ¿verdad?, son poquitas personas las que se conectan, porque la oración es muy atacada por el reino espiritual de Satanás. Satanás quiere toda la atención nuestra para él. Por eso es que hasta la tecnología, ¿verdad?, jala a que uno converse y converse con esas plataformas. Cuando nosotros empezamos a leer el Nuevo Testamento, dice que la palabra que nosotros leemos como orar, ¿verdad? En el griego se pronuncia prosujomai, pero pro es que yo soy pro vida, pro libertad, pro que es que yo estoy inclinado hacia eso, ¿verdad? Eso es lo que significa el prefijo pro del griego, es que yo estoy inclinado a. No, es que yo soy pro vida. O sea, estoy a favor de la vida. Pues resulta que la palabra en griego que significa orar es estar inclinado, ¿verdad?, a pedir. Estar inclinado a pedir, o en todo caso, o a esperar lo deseado. Eso es lo que significa la palabra, y para los que quieran estudiar esa palabra, en la concordancia Strong, es la G4336. ¿Qué significa prosujomai? Estar inclinado a esperar lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Interesante, ¿verdad? Ahora, el Señor no necesita saber lo que yo necesito o quiero sin que yo hable. De hecho, la Biblia lo dice, ¿verdad? En Isaías 65:24 está escrito: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. O sea, Dios sabe lo que uno va a orar antes de que ore.
pero no por eso quiere decir que no haya que orar. Ahora, la pregunta de hoy sería, ¿cuántos de nosotros, cuando despertamos en esta mañana, oramos? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo, verdad, dedicamos a hablar con el Señor? Porque la Biblia dice que Él vive dentro de nosotros, ¿verdad? Él vive dentro de nosotros y Él espera de nosotros, sus hijos, que hablemos con Él. ¿Durante cuánto tiempo? Ya lo vamos a ver. Él pretende y espera que nosotros oremos sin detenernos, sin cesar, dice la Escritura. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Jesús maldijo la higuera, en el Nuevo Testamento, la higuera se secó porque Dios, Jesús, ¿verdad?, la maldijo porque no tenía fruto, y los discípulos se asustaron, quedaron sorprendidos, ¿verdad?, porque la higuera se secó. Entonces Jesús les dice en Marcos 11:24, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está diciendo el Señor, así como Él le dio la orden a la higuera de secarse, ¿verdad?, y se hizo, Él está dándole una enseñanza a la iglesia, que somos nosotros, que para nosotros recibir hay que pedir en oración. No es solo anhelar. Ahora, si hay un versículo en el Salmo 37:4, que muchos conocen, que dice, ¿verdad?, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá los anhelos de tu corazón. O sea que Él sabe el anhelo de cada uno de nosotros. Ok, si yo me deleito en Él, en lo de Él, y con Él, Él, ¿verdad?, va a cumplir el anhelo del corazón de nosotros, a través de una relación de doble vía. Cuando uno conversa con una persona, uno espera que le responda, ¿sí o no? Si no, no es una conversación, es un monólogo. Ok, entonces el día de hoy, el título es muy claro. Sin oración no hay una conversación, porque muchos de nosotros queremos que Dios nos hable. Y si yo preguntara, ¿verdad?, alcen la mano los que quieren que Dios les hable, todos alzamos las dos manos. Bueno, la mayoría, porque uno espera que Dios le hable a uno. Ahora, ¿será que nosotros lo dejamos en visto? Porque esa es otra. Si nosotros fuimos los que interrumpimos el flujo de comunicación por estar callados, entonces ¿cómo nos va a hablar Dios si nosotros fuimos, ¿verdad?, los que dejamos de comunicarnos con Él de primeros? ¿Tiene sentido o no? Por supuesto que tiene sentido. Entonces hoy, ¿verdad?, vamos a repasar que cuando el Señor Jesús, dice la palabra en Lucas 3:21, que es un versículo muy interesante, dice, aconteció que cuando el pueblo, todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Jesús oró y se abrió el cielo. Eso es una, ¿verdad?, analogía de que cuando Jesús vino y se bautizó y Él oró, el cielo se abrió. Quiere decir, ¿verdad?, que se abrió la comunicación con el cielo. Tanto que Jesús le dijo a los discípulos que de ahora en adelante verían, ¿verdad?, el reino de los cielos abierto, una puerta en el cielo abierta y los ángeles subiendo y bajando. Se abrió el velo, se abrió, ¿verdad?, la división que hay entre el mundo físico y el mundo invisible. Y aunque son invisibles, se hacen sentir, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita muchos pueden estar sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu, ¿verdad?, la definición de Espíritu es un ser que no está sujeto a un cuerpo físico y que tiene inteligencia y razón. Es una persona sin cuerpo. Entonces nosotros tenemos acceso al mundo invisible por medio de la oración. Pero el diablo, que es muy astuto, ¿verdad?, hace que uno le dé pereza, o que uno se duerma, ¿verdad?, o que uno piense que de nada sirve orar porque Dios no me contesta. Y vamos a revisar la letra menuda. ¿De qué se trata a veces el silencio de Dios en una oración? Muchas veces nosotros lo último que escuchamos de Dios fue una instrucción para cambiar algo que Él dijo que tenía que cambiar. Y si yo no ejecuto en obediencia y yo le pregunto otra cosa y hablo de otra cosa y le insisto otra cosa,
¿verdad? Y el Señor no contesta, es posible porque habíamos quedado en la última conversación de que yo tenía que corregir algo que Él me dijo. Entonces, en una conversación, si yo estoy conversando con, por ejemplo, con don Juan, estamos conversando, y hay un tema que estamos desarrollando, y lo que yo le cuento a don Juan, y él me responde de algo que no estamos hablando, de un tema que no tiene nada que ver con lo que yo le estaba contando. Por respeto, uno lo que hace es que se queda callado, ¿no? Porque hubo un cambio, ¿verdad?, de tema, hubo un cambio totalmente de la conversación. Entonces uno entiende que posiblemente o no estaba poniendo atención o no es un tema de su interés, ¿correcto? Y lo normal entonces en uno es quedarse callado, ¿sí o no? Bueno, ¿será que aquí pasa lo mismo? Si Él lo último que me dijo a mí, ¿verdad?, por medio de la palabra, por medio de una persona, ¿verdad?, por medio de un sueño, que en Job 33 dice que Él habla por sueños, que yo tengo que corregir algo por mi bien, y yo no hago caso, ¿verdad?, y yo le pregunto de otro tema, es lo mismo, ¿verdad? O sea, regresémonos a donde habíamos quedado en la conversación, para que haya una conversación de doble vía. Porque si yo le sigo cambiando al Señor el tema en base a lo que yo quiero, a mi interés inmediato de hoy, y lo dejé en visto, la instrucción de Él, en Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable, ¿verdad? Porque es una falta de respeto en una conversación con Dios. O sea, como diciendo al Señor, no, bueno, está bien, pero yo necesito esto. Ok, entonces vamos, ¿verdad?, sacándole un poco de basura al tema de la conversación con Dios. Sin oración no hay conversación. No, cuando leemos la Biblia estamos recibiendo enseñanza e instrucción, ¿correcto? Estamos leyendo, a ver en qué me tengo que convertir yo. La Biblia dice, ¿verdad?, que las páginas de la Escritura son un espejo en la que yo me veo o en el que yo me veo para ir transformándome más ¿en quién? En Jesucristo. Dice que vemos en cara descubierta a un espejo, ¿verdad? Y vamos cambiando de gloria en gloria. Yo soy instruido a través de la Escritura, pero cuando Él me dice que yo tengo que cambiar algo y lo dejo en visto, hasta ahí llegó la conversación. No quiere decir que no la podamos retomar, ¿verdad? De hecho, hoy hay que retomar si es que la hemos descuidado. Jesús, cuando Él oraba, ¿verdad?, la Biblia dice en Lucas 3:21 que cuando Él oró, se abrió el cielo. Ok, entonces el Señor está dando instrucción en el Nuevo Testamento que cuando Él se bautizó, el cielo se abrió, cuando Él oró. Ok, en Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, esa es la fe bíblica. Saber que hay un mundo que no se ve y que es real. La Biblia dice que cuando Jesús estaba con sus discípulos y Él oraba y pasaba largos periodos de tiempo en lugares desiertos, alejado de la multitud, orándole al Padre, es para que nosotros entendamos de que sin oración no tenemos una comunicación con Dios y que el diablo compite por nuestra atención todo el día. No solo a través de la tecnología, no, a través de todo lo demás, ¿verdad? En Lucas 9, 28 al 30, hay un pasaje muy interesante donde dice lo siguiente: aconteció como 8 días después de estas palabras que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, se llevó 3 testigos y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ok, el rostro del Señor se iluminó, y la vestidura de Él también se hizo luminosa. Ok. Y aquí 2 varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías, personas que vivieron en otro tiempo, que tienen características interesantes. Los 2 eran hombres de oración.
Y con hombres de oración no estoy hablando solo del género masculino, ¿verdad? Estoy hablando de personas de oración, que esto es para hombres y mujeres. Pero ¿qué características en común tienen Moisés y Elías? ¿Verdad? Los dos, poder, autoridad, unción del Espíritu Santo, y los seguían señales, cada uno en su época, ¿verdad? Ahora, ellos se aparecen cuando Jesús sube al monte a orar, le cambia las facciones al Señor, su cara se hace luminosa y su ropa se hace resplandeciente, y aparecen ellos dos. ¿Ok? Y dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y le hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Qué interesante, porque cuando leemos el Antiguo Testamento, Elías y Moisés vivieron en épocas diferentes. Ellos no se conocieron vivos en el cuerpo físico, pero aquí llegaron juntos. Ok, si uno se acuerda lo que le pasó a Moisés en el Éxodo capítulo 33, el Señor le dijo que le iba a mostrar su gloria, ¿verdad? Pero que no iba a poder ver el rostro. Y lo puso en una hendidura de una peña, ¿verdad? Y pasó, y Moisés, ¿qué vio? La espalda, ¿verdad? Pero lo vio y estaba en una peña, que es como una cueva. Ok, pasa el tiempo y Elías, lleno de autoridad, ¿verdad? De poder del Espíritu Santo, tanto que Elías cuando oraba, caía fuego del cielo. Moisés tuvo una experiencia con fuego y una zarza, porque vamos a ir dirigiendo la oración al tema del incienso. Pero qué interesante que cuando Moisés tuvo la experiencia número 1 con el Señor, fue afuera del templo. Bueno, no había ni templo, pero fue en un lugar desierto, con una zarza, que es un arbolito, un arbusto, con fuego de por medio. Ahora, el arbusto no se consumía. O sea, hay fuego de por medio igual que en Elías, ¿verdad? Y el tema de Elías, bueno, cuando leemos, ¿verdad?, la historia de Reyes, porque él vivió en la época de Acab y de Jezabel, que es una tipología de los tiempos en los que vivimos, porque Elías fue llevado al cielo, ¿verdad? Él no murió, fue llevado al cielo. Entonces, Elías se movía con poder y autoridad porque era un hombre de oración. Y también cuando él se fue, ¿verdad? Huyendo de Jezabel, que Dios, el ángel de Jehová le dio de comer, y con esa comida caminó 40 días y 40 noches, ojo, el 40, ¿verdad? Tiene que ver también con el tiempo que Moisés pasaba en el monte Horeb orando. Y llegó a un lugar, en el monte Horeb, y se quedó a dormir en una cueva, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios le habló de 3 maneras, con un viento, con un terremoto, ¿verdad? Y con fuego. Y la Biblia dice que Dios en la cueva le dice, regreses. Entonces, todo indica que es posible que haya sido la misma cueva, en tiempos diferentes. Ahora, Moisés y Elías vieron a Dios, o oyeron a Dios, cuando ellos estaban en el cuerpo físico, por decirlo así, detrás del velo. Si estamos, ¿verdad? Esto que está atrás de mí es una cortina. Entonces, si esto fuera el lado físico, ¿verdad? El cuerpo físico, el otro lado es el espiritual. Moisés y Elías, ¿verdad?, hablaron con el Señor a través de una cortina cuando estaban vivos. Ahora, qué interesante que ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ora y su rostro cambia, ahora es al revés. El que está de este lado de la cortina, ¿quién es? Jesús. Y ellos aparecen de allá para acá, ¿verdad? Entonces ahí es algo que viene muy interesante, porque es parte del estudio. Los dos hablaron con Dios en un cuerpo físico, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, los dos en cuerpo, ¿verdad?, espiritual, hablan con Dios en un cuerpo físico. Es como pasar de un lado al otro. Hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien, porque eso es orar, que se abra la comunicación con la eternidad, que es donde el Señor está. La Biblia lo dice. Ahora, ¿será que a Moisés también se le iluminaba el rostro? Éxodo 34, del 29 al 30 dice, Moisés vivió 1500 años antes de que Jesús naciera. ¿Ok? Y está en Éxodo 34, del 29 al 30 lo siguiente.
Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, repito, después que hubo hablado con Dios, su rostro cambió. Quiere decir que cuando una persona es de oración, su semblante cambia, ¿sí o no? Aquí lo dice. Se le quita la tristeza, el enojo, ¿verdad? La amargura. Hay un cambio que la gente puede notar. Sigo leyendo. Dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. El rostro de Moisés resplandecía cuando pasaba orando en la presencia de Dios. En Números 7:89, ¿verdad? Ya el Señor, una vez que le dijo a Moisés, háganme, ¿verdad?, el tabernáculo, que ahí está en la filmina. Primero le habló en una zarza que no se consumía. Después le hablaba en un lugar desierto a él. Cuando descendía, su rostro venía iluminado. Pero después le dice, ok, ahora sí, de acuerdo al modelo que Dios le dio, ese templo que está en la filmina, que es un tabernáculo portátil, porque ellos tenían que irlo, ¿verdad?, moviendo. Este no fue el que hizo Salomón. Salomón lo hizo ya en Jerusalén, ¿verdad? Pero ahí, ese templo era portátil. Ahí está la historia, en esa foto o imagen hay mucha información. Por ejemplo, eso representa la vida cristiana. Cuando nosotros analizamos por qué la parte que está en el patio, esto se llama atrio o patio, la parte que está, ¿verdad?, a la intemperie, que no estaba bajo el techito, se llama atrio, patio. Y aquí está, ¿verdad?, el altar donde quemaban la carne de los animales, las sobras de la carne. ¿Ok? Las sobras de la carne se queman fuera, aquí. Y aquí está, ¿verdad?, la fuente para que los sacerdotes se lavaran las manos. Ahora, la Biblia dice que esa fuente era hecha de los espejos de bronce de las mujeres de Israel. ¿Por qué? Porque cuando uno en una fuente, ¿verdad?, circular como esa, se acerca para lavarse, se refleja ¿qué? El cielo. Ok, eso es esto. Esto es ser transformados, ¿verdad?, a través de la imagen de lo celestial, a través de la escritura. Es una tipología. Ahora, tenían que entrar limpios. ¿Cuántas columnas había aquí? Bueno, aquí se ven, son 5. Ya aquí adentro se llama el lugar santo. Esas 5 columnas son los 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 es la ley, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después, ¿verdad?, cuando nosotros vemos el mapa de lo interno, esto es lo que estaba afuera. Aquí entran la gente de afuera, aquí está donde se quema la carne, hasta el estiércol de los animales se quema aquí, ¿verdad? Tiene que ver con el nuevo nacimiento, del nuevo pacto. Y aquí, lavarse antes de entrar y entrar al lugar santo. Okay, en el lugar santo ya está el altar del incienso, la mesa con los panes y esto que se llama la menorá o el candelabro con 7 lucecitas. Jesús, la luz del mundo, el pan de vida, ¿verdad? Y aquí el tema del incienso que estaba en la parte del lugar santo. A este lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Solo una vez al año. Ok, y aquí hay una cortina, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que ese templo que estamos viendo, que es portátil, esto de aquí tiene mucha información acerca del plan de salvación de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar en el humo que sale, ¿verdad?, de la parte techada, que es el incienso. Porque la Biblia sí dice que hay una relación directa entre las oraciones y
El incienso. Tiene que haber fuego de por medio. El fuego es la presencia ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y el tema es que vamos a leer que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el sacerdote, ¿verdad?, que ya estaba limpio y que entraba al lugar santo, tenía que quemar el incienso a la par de la cortina, porque Dios le dio una instrucción a Moisés. Éxodo 30, del 1 al 8, dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera acacia lo harás, su longitud será de un codo y su anchura de un codo, son 50 centímetros, ¿verdad? Del codo hasta el dedo medio es la medida, 50 centímetros, eso es un codo. Y dice, su anchura de un codo será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, o sea que tenía ganchitos arriba. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Versículo 6, ahí está. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. No dentro, junto, afuera, pero a la par. Aquí. Ahora, ¿qué le dijo Dios? Versículo 6. Delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces ya el Señor le dice, es aquí es donde yo me topo con usted. Aquí. Yo le hablo desde aquí, pero usted me quema incienso aquí, del otro lado del velo. Ok, sigo leyendo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Y dice, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Dice que era perpetuo. Porque esto de aquí representa orad sin cesar. Y ya vamos a ver cómo puede hacer alguien una actividad sin parar, ¿verdad? Vamos a verlo. Dice que la raíz de la palabra incienso es la idea de llenar un lugar cerrado con una fragancia agradable por medio de la combustión. Eso es lo que significa incienso. Es llenar un lugar cerrado o un lugar secreto, ¿verdad? Cerrada la puerta de tu aposento, ¿verdad? Orad a vuestro Padre que está en el secreto, y vuestro Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Okay, eso es el cuarto de uno. Me llama la atención que en unas traducciones dice closet, ¿verdad? En la King James dice closet. Digo, ¿cómo se va a meter uno en el closet a orar? El tema es, ¿verdad? Volviendo a esto, es que el lugar santo es un lugar cerrado. Este es un lugar cerrado, pero este es más cerrado todavía, porque aquí solo podía entrar el sacerdote una vez al año y solo podían quemar incienso del otro lado de la cortina, no adentro. Ahora Moisés, Dios le dijo, aquí es donde yo voy a hablar con usted, ahí. Ok, entonces quemar incienso significa convertir en fragancia una sustancia por medio del fuego. En fragancia agradable, ¿verdad? No en algo hediondo, porque la Biblia sí habla de la hediondez, ¿verdad? Como una tipología de la muerte espiritual. La Biblia dice que Jesús, ¿verdad? Ahora estamos en la Santa Cena, hablando que el Señor entregó su cuerpo por nosotros, y el cuerpo del Señor fue, ¿verdad?, destruido en la cruz. Ok, la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Ok, vamos a leerlo donde dice, porque el Señor lo que estaba haciendo era abrir el acceso para todos los creyentes, ¿verdad? Que por medio de la oración, en un lugar secreto, podamos tener una conversación de doble vía con el Creador de todo el universo. Con el Creador de todo el universo. No es con alguien cualquiera, es con Él. El mundo, la carne y el diablo lo tratan de esconder eso, para que yo nunca
me acerque a ese lugar secreto a hablar con mi Padre. Y nos pone todo el día a distracción. Personas, redes sociales, música, actividades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que un Elías en esta época o un Moisés en esta época, ¿verdad?, haría mucho daño para el reino de las tinieblas, ¿sí o no? ¿A quién le hubiera gustado ser enemigo de Elías en la época en que vivió Elías? Si Elías, ¿verdad?, llegaban 50 a buscar los soldados, ¿verdad?, y llegaban con miedo. ¿Por qué? Porque cuando él oraba, caía fuego del cielo y los mataba a todos. O sea, había que llegar con cuidado donde Elías. Ok, pongamos un ejemplo máximo, Jesús, el Señor. ¿Quién no quería estar con el Señor Jesús? ¿Quién no? ¿Verdad? Porque es mayor que Elías, él mismo lo dijo, mayor que Jonás, ¿verdad? Él. Y dice en Mateo 27, del 50 al 53, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ok, entonces el Espíritu del Señor sale del mundo físico, ¿correcto? Sale. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. O sea, si se rasga de arriba para abajo, quiere decir que no lo rompió un hombre, sino que fue Dios el que lo rompió. ¿Ok? Y dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Se rompió la cortina. Se rompió la cortina. Y estaban incluso pasando de allá para acá. Gente que ya había muerto, dice que se levantó de los sepulcros. Después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Hebreos 10 del 19 al 22. Muy importante este texto. Muy importante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí dice, ¿verdad?, que el Señor abrió el velo que está aquí, que es una tipología, ¿verdad?, del mundo espiritual, y que de aquí en adelante ya tenemos nosotros un camino que Él mismo abrió, que dice que es un camino nuevo y vivo. Por medio de la oración, con lo que hizo Jesús, tenemos acceso a un lugar que la Biblia le dice el trono de la gracia. Porque el lugar santísimo, aquí en esta foto, representa ¿qué? Donde Dios vive. Por eso es que en la dimensión del lugar santísimo era un cubito de 10 codos de ancho, 10 codos de largo y 10 codos de alto. Es un cubo. Ahora la Biblia dice que la Nueva Jerusalén, ¿verdad?, tiene largo, ancho y alto en la misma dimensión, porque esto es una tipología de donde Él vive, ¿correcto? Ahora nosotros ya tenemos acceso. Cada vez que ponemos las rodillas en el cuarto, en un lugar cerrado, de estar enfrente de Él. Y la oración que sale por nuestra boca, ok, ahí es donde viene. Tiene que oler rico para Él, porque el incienso no huele feo. El incienso no huele feo, es algo que a Él le agrada. Ok, Hebreos capítulo 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Eso fue lo que Jesús hizo, traspasó los cielos, el velo, ¿ok? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, dice confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. ¿Qué es la misericordia? El favor de Dios. Cuando yo me inclino a orar, ¿qué significa orar?
inclinarse a pedir, ¿verdad? Entonces Él se inclina para escucharnos y nos pone atención, ¿ok? Ahora, la comunicación tiene que ser de doble vía y tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque uno no deja a alguien que quiera tener una buena relación en visto. Es una falta de respeto para una persona que uno lo deja en visto, ¿o no? Es un desplante, es un desaire, ¿verdad? Y en todo caso es una señal clara de desinterés. Ok, es una falta de respeto. Ok, entonces, ¿será que la gente después de Moisés sabía que la oración era una tipología del incienso? Sí, en el Salmo 141 que lo escribió David, el rey David, él pone por escrito: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Por qué habla de las manos? Porque las manos tenían que ser lavados en la fuente que está afuera, que tiene que ver con la santidad. Y la Biblia dice que Dios dejó por escrito que Él quiere que los hombres, ¿verdad?, oren en todo lugar con manos limpias, sin ira y sin contienda. Ok, entonces las manos tienen que ver con la ofrenda. Generalmente cuando uno ora, alza las manos. Cuando adoramos, alzamos las manos. ¿Por qué? Es como, ¿verdad?, es algo involuntario. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos así? Es como diciéndole al Señor: revíseme, ¿verdad? Vea, las tengo limpias. Eso está en el Salmo 18. Sale en el Salmo 26 también, que es una declaración de integridad del rey David, ¿verdad? Dice: examíname, ¿verdad? Mira mis pensamientos. O sea, él pide que lo examine. Entonces nosotros, cuando estamos adorando a Dios, estamos hablando con Él con cánticos, con reverencia. Eso es adorar, y le enseñamos las manos. El rey David aquí estaba deprisa en el sentido que quería que Dios le contestara rápido. ¿Cuántos de nosotros tenemos peticiones urgentes de acuerdo a nuestro, ¿verdad?, que nos surjan? Todos. Ya sea por la salvación de un hijo o de hijos, ya sea por la conversión de un pariente, del cónyuge, ¿verdad?, de la mamá, del papá, por la sanidad, por dirección, muy importante. Sin oración no hay dirección, sino que el hijo o la hija de Dios sin oración está operando en la carne, está operando, ¿verdad?, sin conexión con el GPS celestial en cuanto a dirección y estrategias. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en el caso de Eliseo, que él tenía información que Dios le daba acerca de los enemigos de Israel. Y Elías también. Lo que hablaban los enemigos de Israel, los profetas lo sabían. Tanto así, ¿verdad?, que ya cuando venían a matar a Eliseo, él sabía que venían a matarlo, ya Dios se lo había revelado. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos ese tipo de revelación? Todos. Pero la comunicación hay que restablecerla en oración, porque sin oración no hay conversación. No estamos conversando con el Señor. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad?, que sí hay versículos adicionales en la Biblia que dan una referencia directa a la oración y al incienso. Incluso involucra a ángeles. ¿Quién se le pareció en medio de la zarza a Moisés? Dice que el ángel de Jehová se apareció ahí, ¿verdad?, en el fuego. En Lucas 1, versículo 10, hay un texto donde dice que Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, que era un sacerdote, ¿verdad?, un levita, él estaba orando a la hora del incienso de la tarde. Y leo, Lucas 1:10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. ¿A quién más en la Biblia se le apareció un ángel cuando estaba orando? Hechos capítulo 10, no era israelita, era un romano. A Cornelio, ¿verdad? Y Cornelio dice, estaba orando y ayunando cuando
a la hora novena, que son las 3 de la tarde, a la misma hora del incienso en Zacarías, ¿verdad? Se le apareció un ángel a Cornelio. Incienso, oración, ángeles, respuesta, instrucción, ¿verdad? La participación del cielo en la vida del creyente. Apocalipsis 5:8. Estoy dando versículos que hacen, ¿verdad?, el respaldo de que sí hay una relación directa entre la oración y el incienso. Apocalipsis 5:8 es un versículo clave porque dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué dice? Que son las oraciones de los santos. Entonces el incienso son las oraciones de los santos. Aquí está el Señor Jesús después del arrebatamiento de la iglesia, abriendo los 7 sellos, ¿verdad? Y están 24 ancianos y los ángeles con incienso, copas de oro llenas de incienso, y dice que son las oraciones de los santos. Ahora, si el Señor le dijo a Moisés, este incienso no se puede apagar nunca, eso es lo que estamos leyendo en la filmina que está en la pantalla. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Dios no dijo que el incienso, ¿verdad?, fuera ocasionalmente. Entonces ahí es donde viene. ¿Cómo puede hacer una persona algo sin detenerse? Uno no puede dormir, ¿verdad?, dándole vuelta al reloj 7. Bueno, puede ser que alguien lo haga, ¿verdad?, pero en un momento tiene que despertarse. Hay gente que padece depresión crónica y no quiere despertarse y duerme 16, 20 horas más, no sé, al día, ¿verdad? Pero en algún momento tiene que despertarse o levantarse por lo menos para ir al baño. ¿Quién puede hacer ejercicio sin parar, trabajar sin detenerse, leer sin detenerse, comer sin detenerse, ¿verdad? Por más glotón que uno sea, tiene que parar. Entonces, como Dios dice, oren continuamente. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿qué actividad humana se hace sin parar para no morirse? Tiene que ver, ¿verdad?, con respirar. A ninguno de nosotros hoy se nos olvidó despertarnos para venir. Bueno, a nadie se le olvidó dormirse, ¿verdad? Es una necesidad física. Uno sabe que tiene que dormir. Uno sabe, ¿verdad?, que tiene que levantarse. Y el tema de la respiración es muy interesante porque es una función automática que el cerebro, ¿verdad?, hace que suceda incluso cuando uno se duerme. Qué interesante, ¿verdad? Si uno no respira, se muere. Ok, entonces, para Dios, el no orar es muerte espiritual. Porque eso, la Biblia dice, no apaguen al Espíritu Santo. Y un fuego ocupa oxígeno para estar encendido, ¿o no? Ocupa oxígeno. Ocupa oxígeno. Ok, para Dios, la oración es el equivalente a la respiración de un creyente que no quiere morirse espiritualmente. Entonces, nosotros, así como no se nos olvida despertar, dormir, comer, tomar agua, ir al baño, etcétera, vestirse, ¿a quién de nosotros se nos olvidó vestirnos? Es algo que la oración es parte de la vida del creyente y el Señor Jesús nos dio ejemplo. Ahora, si uno quiere que Dios le hable, hay que retomar la conversación y acordarse dónde hayamos quedado, más cuando hay rebelión y desobediencia. Y si no la hay, gloria a Dios, pero la frecuencia de comunicación Dios la está poniendo de que tiene que ser continuamente. Cuando uno lee la historia de Ana, ¿verdad?, que es la mamá de Samuel, la Biblia dice que Ana estaba orando en su mente y que lo que ella decía con sus labios no se escuchaba, tanto que Elí, ¿verdad?, creyó que ella estaba ebria. Entonces, ¿uno puede orar con la mente? Sí. ¿Cómo puede el Señor, verdad, saber los anhelos de mi corazón? Porque Él los ve. Entonces, ¿yo puedo orar con la mente? Sí, podemos estar
todo el día conversando con el Señor y tomándolo en cuenta de lo que estamos haciendo. Allá me está recordando algo que en lo personal a mí me sucede, a veces, depende, a veces cuando yo me dormía y venía de predicar, si no oraba lo suficiente o no oraba de la manera correcta o del todo no oraba antes de dormirme, en la noche tenía ataques espirituales, ¿verdad? Que la ciencia le dice parálisis del sueño. Lo que pasa es que en mi parálisis del sueño se aparecían personas, o sea, demonios, sombras encima, ¿verdad? Y yo no podía moverme ni hablar. Y me dejaban pegado por unos segunditos ahí. Entonces, como no podía hablar, yo empezaba a decir en mi mente, Satanás, en el nombre de Jesús me sueltas. Me sueltas, Satanás, en el nombre de Jesús me sueltas. Y me soltaban. Ahora, si Satanás no puede escuchar los pensamientos del ser humano, ¿por qué me soltó? Porque Dios sí me estaba escuchando, ¿verdad? Mi oración. Entonces, ¿quién fue que me lo quitó de encima? El Señor, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, invocar también es aquí. Entonces, sí podemos tener nosotros una conversación, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que se enamoran. Paréntesis, ¿verdad? Eso es un ejemplo extrabíblico. Pero se enamoran o piensan que están enamorados. Entonces todo el día pasan pensando en esa persona, ¿verdad? Es como está metido en el lugar santísimo, ¿verdad? Un intruso o una intruso. No sé si se dice intrusa, creo que sí, pero no sale de la mente. ¿Verdad? Es como que viviera ahí. Entonces, y ese lugar le pertenece a Él. Porque si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y hay lugar santo y lugar santísimo, pregunta, ¿cuál es el lugar santo y cuál es el lugar santísimo del cuerpo humano? ¿A dónde está la luz? ¿A dónde se alimenta uno y por dónde habla? No habla desde el pecho, ¿verdad? Está aquí. Aquí están las lámparas, que son los ojos, ¿verdad? Es la cabeza, la mente. Ahora, la Biblia dice que hay una conexión entre la mente y el corazón. Sí, es cierto. Pero el lugar santísimo, ¿verdad? Pueden ser incluso los dos, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si esa persona, que no es Dios, está metida en el lugar santísimo, es un intruso. Porque ese lugar le corresponde ¿a quién? A Dios solamente. Porque en Él es que yo tengo que estar pensando durante todo el día y hacerlo partícipe. ¿Puedo hacerlo mientras trabajo? Por supuesto. ¿Se puede? Sí se puede. Por eso la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Ok? La Biblia dice en Lucas 5, que Jesús cuando empezó a predicar, dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. O sea, había una multitud esperando al Señor, fila, multitudes. Pero el Señor no atendía a las multitudes como prioridad. Dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No era la prioridad del Señor atender la multitud. No es que no le importara. Es que entre atender la multitud y orar, primero orar, después atender la multitud. Entonces, si el Señor lo hacía y Él es Dios en la carne, ¿uno lo tiene que hacer? Por supuesto que sí. La falta de oración se ve en la vida de un creyente. Se nota. ¿Por qué? Porque la vida de oración se nota en un creyente. Por eso el rostro de Moisés cambiaba, ¿verdad? Incluso Esteban, dice la Biblia, el mártir, cuando él estaba hablando con la multitud, dice que la gente fijando su mirada en él, vio su rostro resplandeciendo como el rostro de un ángel. Entonces, entre más tiempo pasemos nosotros con el Señor, ¿verdad? Más dirección vamos a tener, o mejor dicho, dirección, porque uno quiere que el Señor lo dirija en todo. Señor, ¿será que tengo que vender esto? ¿Será que tengo que comprar esto? ¿Será que tengo que hablar así o no hablar así? ¿Verdad? ¿A quién se le hubiera ocurrido en la época de Naamán
decirle a Naamán, vaya y se zambulle 7 veces en el Jordán para que se le cure la lepra. O sea, hasta Naamán pensó que lo estaban, ¿verdad?, vacilando, y de que no habían ríos mejores en Asiria. Sí, pero eso lo dijo Dios a un profeta, entonces hágalo, ¿verdad? Y lo hizo y se sanó. Ese es el tipo de dirección que ocupamos nosotros, que sea eficaz, o sea, que dé resultado, para no estar, ¿verdad?, trabajando y operando en la carne con una limitación en cuanto a lo que Dios está queriendo que uno haga. Puede ser que la instrucción sea, vaya y se sumerja en el Jordán 7 veces. Ah, no, pero como yo creo que eso no, entonces me voy por otro camino. No, todos ocupamos la dirección de Dios, todos sin excepción. Entonces el Señor Jesús a todos nos dio testimonio y ejemplo. Marcos 1:35. Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Todavía era oscuro. Se fue solo a un lugar desierto. Ahora, ¿por qué solo a un lugar desierto? Uno puede, ¿verdad?, entender que él no quería que lo interrumpieran, por un lado. Por otro lado, no quería, ¿verdad?, ruido. No quería ruido ni distracción. Cuando uno ora, Dios espera que yo apague el teléfono, la tele, el radio ya no se usa, todo. ¿Por qué? Porque es molesto cuando uno va a comer con alguien a algún lugar y no dejan el teléfono quieto. Y uno está hablando y, sí, ¿verdad? Y uno no sabe si sí a quién está hablando. Ok, eso es una falta de respeto. Ahora, ¿será que es lo mismo aquí? Por supuesto. Además, si yo espero que me dé sueño para orar, ¿cuál es el mensaje que le estoy diciendo a Dios? Es cuando ya me voy a dormir que yo tengo tiempo para que hablemos. Ah, pero a mí me urge la respuesta, ¿verdad? Pero oro cuando me da sueño. Entonces, ¿verdad? Si él tuviera un archivero en el escritorio, entonces lo que es urgente para mí, lo pone para después. Y vamos a ver que eso el Señor lo pone por escrito, ¿verdad? Eso lo pone por escrito. Cuando el Señor Jesús estaba orando en Getsemaní, ¿verdad?, es una de las pocas veces en que uno lee lo que Jesús oraba, ¿verdad? Porque sí, Él les enseñó el Padre Nuestro, nos enseñó el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, cuando uno lo estudia, en la parte que dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, hay una traducción que sí calza, que es, no nos metas en prueba y líbranos del malo. ¿Cómo cambia, verdad? No nos dejes caer en tentación. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Está por escrito. Entonces, ¿por qué uno le va a pedir que no me deje a mí caer en tentación? Sí, por supuesto, que no caiga yo cuando sea tentado. Pero la palabra tentación, en el griego original, es una palabra que puede ser traducida, y es traducida en todo el Nuevo Testamento, a veces como tentación y otras veces como prueba. Entonces, Jesús, ¿qué le está diciendo a los discípulos? Que estaban dormidos. El sueño, ¿verdad?, batalla en la carne para que uno no ora, ¿sí o no? Hay gente que puede estar activa todo el día, ¿verdad? Parece, mucha energía. Pero apenas ora, ya, empieza, ¿verdad?, el mundo espiritual a atacar para que se duerma, para que le dé pereza, para que la mente se vaya a darle la vuelta al planeta entero de lo que no he hecho, lo que no hice y lo que voy a hacer mañana, pero no estoy ahí. Eso no es una casualidad. Los discípulos les pasó lo mismo. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Verdad? Vengan y oren conmigo. Ahora él se aparta y va a orar y regresa y ya estaban dormidos. ¿Y qué les dice? No pudieron ni siquiera velar 1 hora. Ok, cuando uno ora 1 hora y uno piensa que es demasiado tiempo, Jesús les dijo, no pudieron velar ni siquiera 1 hora. Entonces ahí es donde viene. Bueno, mucha gente dice, es que yo no sé qué orar. Bueno, entonces diga eso. Padre del cielo, vengo aquí y no sé qué orar. Ya está orando.
No tengo ganas de orar. Bueno, empiezo por ahí. Padre del cielo, yo vengo delante de ti a decirte que no tengo ganas de orar. Y ya estoy orando. Es una conversación. Uno muchas veces, ¿verdad? Pierde el, ¿cómo se llama? La perspectiva de que orar es conversar con alguien que habita dentro de mí. Uno piensa, ¿verdad? Por supuesto que Él es omnipresente. O sea, Él está ya dirigiendo el universo. Pero la Biblia dice que vive dentro de mí. Entonces, si yo lo veo así, quiere decir que Él siempre está conmigo. Vive conmigo. ¿Verdad? Entonces, yo lo tomo en cuenta. Estoy diciendo esto para todos, incluyendo para mí. No es que yo tengo, ¿verdad?, que hacerle un espacio. Sí, hay que hacerle un espacio a Él. Pero yo puedo durante todo el día estar hablando con Él. Porque Él dice, oren sin parar. Y no apaguen el espíritu. Hay que tener ese fuego encendido. Jesús le está diciendo a los discípulos, oren y velen para que no desfallezcan en la prueba. La mayoría de las traducciones dicen para que no entren en tentación. Ok, pero la palabra en griego es periasmos, que también puede ser cambiada por la palabra prueba. Entonces, ¿será que cuando yo no oro lo suficiente, Dios va a mandar pruebas para acercarme a Él? Eso lo dijo Ana Carolina ahora al principio. Y la respuesta es definitivamente. Definitivamente. Y el Señor les dijo, es cierto que tienen buena voluntad, porque no se fueron, se quedaron ahí. O sea, Jesús les dijo, ya vengo. Y regresa, están dormidos. No se fueron, se durmieron. Pero entonces le está diciendo que le faltaron fuerzas. Entonces, si yo no oro, esas fuerzas nunca se van a fortalecer, van a seguir débiles. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? En esto, ¿verdad?, es orar, aunque yo no tenga ganas. Y decirle al Señor, Señor, no tengo ganas de orar. Pero yo estoy hablando con alguien que está conmigo. Entonces, ¿de qué puedo conversar yo con el Señor? O nosotros, de todo. Hay gente que le cuenta todo a las redes sociales. Y la mayoría de la gente no le interesa. ¿O no? O sea, uno piensa que a la gente le interesa. Porque la persona ya está ensimismada, ¿verdad? Y está como en otro planeta. Pero lo bueno es que a Dios sí le interesa, ¿verdad?, lo que yo le pueda contar de mi vida, que Él ya sabe, pero a Él le gusta que yo lo tome en cuenta. ¿Qué dice la Biblia? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y hará. ¿Qué es encomendar a Jehová mi camino? Participarlo. Señor, voy a ir a esta reunión, yo te pido que me acompañes. Entonces yo lo estoy participando, estoy encomendándolo, estoy participándolo a Él de lo que voy a ir a hacer. Es diferente a ir, ¿verdad?, y no tomarlo en cuenta a Él. Es diferente. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo perdemos nosotros durante el día agarrando impulso para orar? Mucho. Prácticamente todo el día. Porque uno sabe ahí adentro en la mente que tengo que orar, pero, ¿verdad?, uno patea y lo patea y siempre hay excusas y mejor esto. Uno parece que busca las excusas. Si no hay excusas, uno las busca y se mete al teléfono. Nadie lo está llamando. Nadie. A nadie le interesa. Es uno el que lo busca porque necesita una excusa. Porque la carne ocupa excusas para no orar y el diablo se las pone. Ok, converse con Gémini. El mundo, ¿verdad?, la carne y el diablo. Ahora, periasmos, ¿qué significa? No solo es tentación, dice que es un experimento. O sea, Dios lo va a hacer pasar a uno por un experimento. Dios lo va a hacer pasar a uno por una comprobación. Lo va a pasar a uno por una prueba de fidelidad, de integridad, de constancia. Y durante esa prueba, Él sabe que uno lo va a buscar a Él. Porque para eso lo está mandando. Eso fue lo que Jesús les dijo. Oren y velen para que no los prueben. ¿Es una buena oferta o no? Es una buena oferta. Si yo oro, entonces estoy haciendo lo que Él quiere. Por lo tanto, no tiene que pasarme por una prueba para que yo ore. También puede ser una incitación al pecado. Sí, esos pueden ser deseos que salgan de uno mismo o circunstancias externas que Dios va a permitir. Ojo, eso fue lo que Jesús le dijo también. Velen y oren para que no entren en tentación.
o para que no sean probados. Son dos cosas. Entonces, por un lado puede venir una prueba, ¿verdad? Donde Dios va a mandar adversidad, aflicción, que Dios manda y que sirve para probar el carácter, la fe y la santidad del creyente. El carácter no es el intelecto. Repito, el carácter no es el intelecto. Una persona no es fiel a su esposo o a su esposa porque le falte intelecto. Bueno, por supuesto que le falta intelecto, pero no necesariamente una persona con un intelecto o una mente o una inteligencia frontal elevada va a ser fiel o leal. La lealtad es carácter. ¿Quién demostró carácter en la Biblia? Muchos. Moisés demostró carácter, ¿verdad? Dice que él era el más manso en la tierra en su época. O sea, que costaba que se enojara. También de Job, ¿verdad? Dios dice, perfecto en su generación y que no había nadie como él en la tierra, apartado del mal. Ok, entonces sí hay gente, ¿verdad? De carne y hueso que pudo. Y ya vamos a ver el caso de Elías también. Pero Dios está diciéndole ahí a los discípulos, velen y oren para que no desfallezcas en la prueba. Y además de eso, que aunque uno tiene buena voluntad, sin oración le van a faltar las fuerzas. Entonces queremos tener fuerza en la prueba. Si uno está en oración, ¿verdad? Es posible que el Señor no necesite pasarlo a uno por una adversidad para probar que uno tiene el carácter, la fe y la santidad durante la adversidad. Pero la adversidad es parte de la vida cristiana. Jesús se lo dijo a los apóstoles. Ahora, ¿tuvieron adversidad después de que Jesús le dijo eso? Prácticamente inmediatamente, al amanecer. Ok, entonces esa dormidita salió un poco costosa. Salió costosa. Al primero que probaron, ¿a quién fue? El que tenía que negarlo 3 veces antes de que cantara el gallo. Entonces, ¿verdad? Se generó la prueba inmediatamente. Y además de eso Jesús se lo dijo a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué rollo? Satanás lo había pedido antes de que se durmiera. Entonces, ¿será que él pudo haber participado del sueño de los discípulos para que se durmieran? Sí, porque la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 29 que Dios ha derramado espíritu de sueño en la gente, ¿verdad? Para que el sueño, cuando uno está leyendo la Biblia, ¿verdad? Uno tiene que reprenderlo. En el nombre de Jesús, Satanás, te largas de mí. Porque hay gente que padece insomnio, pero cuando lee la Biblia sí se duerme. Entonces, ¿de dónde viene ese insomnio? ¿Y por qué viene el sueño cuando leo la Biblia? ¿Ok? Entonces, Dios nos ha dado, ¿verdad?, suficiente información. La prueba es algo que Dios puede mandar para que uno se acerque más a Él. Cuando nosotros leemos en Lucas 18, ya vamos terminando, todo esto que estamos hablando hoy es para estimularnos a la oración. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y otra recomendación que no hay que menospreciar sería la necesidad de salirse de redes sociales. Lo voy a decir como el Señor me lo explicó a mí, ¿verdad? Porque yo hablo para mí. Cuando uno le consulta al Señor de algo específico, desde que uno le consulta a Dios algo específico, uno tiene que estar abierto a hacer caso a la respuesta. Porque si uno consulta y Él responde, ¿verdad?, y yo no hago caso, en todo caso era mejor no haber consultado. Porque lo que Dios responde no es una sugerencia, es la respuesta del Creador. Entonces, cuando hay desobediencia a lo que Dios dice, uno le abre la puerta, ¿verdad?, al enemigo. Específicamente, tengo que salirme o de quedarme en Instagram. ¿Qué fue lo que el Señor respondió? Si usted ve que le hace daño, sálgase. Eso es una respuesta, ¿verdad? Ahí no me está diciendo ni sí ni no. Me está dejando a mí el análisis. Si le hace daño, sálgase. Bueno, entonces no hay que invertir, en mi caso, mucho tiempo para
saber que sí me hace daño. Ahora, si yo no lo hago, ¿verdad? Entonces el diablo sabe que por ahí es, ¿o no? Uno mismo le está ayudando al adversario a que le dé por donde es, cuando uno no corrige lo que Dios dijo. Entonces, salirse de las redes sociales en esta época donde el rapto puede ser ya, no es una mala idea. ¿Cuál es la alternativa? Quedarse en el rapto por estar viendo cosas que yo no tengo que ver, y además de eso perdiendo el tiempo, viendo, oyendo, ¿verdad? Metiendo cosas en la cabeza que no me edifican, porque es un hábito, un vicio que está planeado para generar esa dependencia en la mente del ser humano. Es una adicción. Entonces, esa recomendación, ¿verdad? Con mucha humildad como pastor, yo la hago el día de hoy. Si hay redes sociales que a uno lo perjudican, sí hay que salirse. Sí hay que salirse. ¿Por qué? Porque es más importante llenar la mente, el corazón y la conversación con Él. No con, ¿verdad? Cosas que el diablo ha preparado para el gran finale, ¿verdad? De su participación en la tierra. Porque Él no es un ser estúpido, es astuto. Entonces Él sabe por dónde es. Y para eso son las redes, para atrapar, y atrapan. Ok. Lucas 18, del 1 al 2. Todos hemos leído, ¿verdad? La historia de esta viuda. ¿Por qué el Señor pone la historia de una viuda? Y la habla como la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque es un segmento, ¿verdad? Las viudas es un segmento vulnerable de la sociedad. Y en la época, ¿verdad?, de Jesús, o en esa área del planeta, una mujer sin marido es muy vulnerable. Entonces no solo era viuda, es una señora mayor, no era una viuda joven. Entonces dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y les pone el ejemplo de una viejita sola. Y además de eso, pareciera la historia que era tigre suelto contra burro amarrado, porque había un juez, ¿verdad?, corrupto, un juez corrupto en esa época, que no le ponía atención a la señora, no le ponía atención. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. ¿Cuánta gente que está en el Poder Judicial calza en esta descripción? ¿O cuántos no calzan en esta descripción? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Había adversario y había injusticia. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y de una vez dice el Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. El incienso en la época de Moisés se quemaba en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero hay un pero, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Quiere decir que la falta de oración es falta de fe. ¿Por qué? Porque el diablo nos convence que estamos perdiendo el tiempo, de que nada sirve, de que para qué voy yo a repetirle a Dios y repetirle, ¿verdad? Y nunca pasa nada. Bueno, ¿los tiempos de quién son? De Él, no míos. Aquí dice que hay que orar siempre y sin desmayar. Y que el Señor en su tiempo va a contestar. Quedarse callado no es una alternativa. No es, eso es una mentira del diablo. Porque aquí está lo que Jesús dijo. Cuando Él regrese, ¿va a haber fe en la tierra? Poca, está escrito y lo vemos, ¿verdad? La mayoría de la gente desprecia al Señor y desprecia el mensaje del Evangelio, pero nosotros no. Pero cuando estamos ya en el cuarto y nos jala más el teléfono que hablar con Dios, el Dios de nosotros es el teléfono. Eso está en la Biblia. La Biblia dice que el hombre va a terminar adorando la obra de sus manos. Por eso es que al final va a haber una imagen, ¿verdad?,
que va a darle órdenes al ser humano para que adore aunque no quiera, porque la obra de las manos va a terminar siendo, ¿verdad?, la imagen que va a dar órdenes. Ahora no da órdenes, quiere información, quiere que yo pase tiempo con él, o con ella, o con eso. Tiene diferentes nombres, es el mismo ser. Eso va a terminar siendo una, ¿ok? Que dé órdenes. Quiere decir que manda, quiere decir que se impone, quiere decir que tiene más fuerza que mi voluntad. Puede ser que ya ocupe, ¿verdad?, ese lugar en mi corazón, y que en el lugar santísimo, en vez de estar el Espíritu Santo, ¿verdad?, esté Géminis, o ChatGPT, o Alexa, o no sé cómo se llaman, porque es lo mismo, todo es lo mismo. Ok, la parábola de la viuda es Dios diciendo al segmento vulnerable, como esa viuda, aunque tenga un corrupto enfrente, que piense que tenga la papa en la mano. Porque hay gente de esos que creen, como dijo Pilatos, ¿verdad? Y se lo dijo Jesús, no sabes que yo tengo autoridad, ¿verdad?, para condenarte o para dejarte libre. ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tendría usted sobre mí si no se le hubiera dado del cielo. Lo cayó a Pilatos. ¿Qué iba a saber Pilatos en ese momento? Porque ya después lo supo, que delante de él estaba Dios hecho hombre. Pero Pilato pensó que tenía la papa en la mano. Ahora aquí dice que había un juez corrupto que no quería escuchar a la señora. ¿Y por qué lo escuchó? Por la insistencia. No es que Dios sea ese juez corrupto, es que Él está por encima de los jueces corruptos. Y Él inclina la voluntad de gente impía para que beneficien a las personas que clamamos día y noche. Ok. Finalmente, esta traducción que yo pongo ahí es en una traducción que es la Biblia amplificada, así se llama. Está en inglés, pero bueno, ahí están los traductores, ¿verdad? Está el traductor para cambiar de inglés al español. Pero le pone como explicaciones a lo que uno está leyendo, muy interesante. Porque otra vez Elías, ¿verdad? Elías está vigente. La Biblia dice en Santiago 5, 16 al 17, la oración sincera y perseverante del creyente. ¿Cómo tiene que ser la oración de nosotros? Sincera y perseverante. Si no es sincera y no perseveramos, la comunicación, ¿verdad?, puede quedar sin respuesta, porque eso fue lo que el Creador estableció, que nosotros nos tenemos que acercar a Él con un corazón puro, que seamos sinceros, que no seamos hipócritas delante de Él. Porque el diablo sabe si yo soy un hipócrita delante de Dios. Él sabe, y él acusa ¿dónde? De ahí, en el mismo trono donde nosotros tenemos acceso. Por eso en Isaías 54, el 15 al 17, ¿qué dice el Señor? He aquí que el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado el destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces, ¿cuál es la herencia de nosotros? Callar al acusador, porque ninguna lengua se va a levantar contra nosotros. Pero no quiere decir que no acuse. Ahora, ¿qué pasa si el fiscal, que es el que acusa, tiene razón? ¿Qué pasa? ¿El juez justo le tiene que hacer orilla o no? Muchas veces nosotros más bien le estamos dando el material al diablo para que él nos dé por donde más duele. Porque si él acusa y tiene razón, el juez justo, ¿verdad? Proverbios 17:11, ya hay un mensajero cruel que tiene permiso de llegar a la vida de la persona. Proverbios 17:11 dice, el rebelde no busca sino solo el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Entonces, Satanás acusa, y si tiene razón, el juez justo, ¿verdad? No es que le dé la razón al 100%, pero ahora Ana Carolina lo dijo muy claramente. En el cielo, ¿verdad?, Dios le dice al diablo hasta dónde llega. Pero no es que Satanás no pida sentencia de muerte, es que Dios no lo deja. Pero si yo le estoy mandando al diablo, ¿verdad?, motivos para que me acuse en el trono donde yo llego a pedir,
sería que, entonces, más bien debería darle uno vergüenza, ¿no? De llegar a pedir mientras uno más bien debe, tras de que debe cobra, es el dicho. Bueno, entonces la obediencia es ser sincero delante de Dios. Y si pecamos, si confesamos el pecado, dice la Escritura, y si yo me aparto, el Señor me perdona. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora dice que la oración sincera y perseverante del creyente puede lograr mucho. La traducción dice que es dinámica. O sea, no se queda estática, se mueve. Es como empujar un dominó que va ¿verdad? Algo pasa en el mundo espiritual. Por eso es que el diablo no quiere que nadie ore. Me llama la atención que hay programas de televisión, de noticias, donde, por ejemplo, en algunos países de Europa, si hay una persona, ¿verdad?, de pie afuera de las clínicas de aborto que están en todo lado, pero el video específicamente era una en Inglaterra, llega la policía y se acerca a oír qué es lo que está diciendo. Y si está orando, la pueden meter presa. Qué interesante, ¿verdad? El diablo no quiere que nadie ore. Y hasta las leyes en ese lugar prohíben que alguien se pare en un lugar público, porque era en la acera, y tenía que irse de ahí. No, aquí no ore. Porque la oración de una persona, ¿verdad?, tiene un efecto en lo que se está haciendo en ese lugar donde matan niños. Y la Biblia dice, y gloria a Dios, que Santiago lo deja por escrito, que Elías no era de otro planeta. Elías el profeta, ¿verdad? Dice que era un hombre común y corriente. La traducción Reina Valera dice que tenía pasiones similares a las nuestras. Eso quiere decir que era una persona con limitaciones físicas, mentales y espirituales, pero dice que oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué tiene que ver Elías, sequía, 3 años y medio, con la época en que estamos ahorita? ¿Sí? ¿Verdad? La Biblia dice que en la semana 70 de Daniel, que es un periodo de 7 años, está dividido en 2 mitades. Desde que sale el anticristo, ¿verdad?, hasta que él se sienta en el trono de que no está construido, pero en Jerusalén, y dice que él es Dios. Dice que son 42 meses, o 1260 días, o 3 años y medio. Y Elías, ¿verdad?, eso fue el tiempo por el que él oró, para que no lloviera, en la época donde estaba Acab y Jezabel en el trono. ¿Ok? ¿Será que tiene un eco con esta etapa? Por supuesto. Pero el tema es que fervientemente significa que él oró apasionadamente, con ganas. Dice que vehementemente, que él oró entusiasta, ardoroso, vehemente, devoto, con ganas, con entusiasmo. ¿Qué es lo opuesto a orar fervientemente? Pasivo, desganado, desinteresado, derrotista, insensible, perezoso, dejado, abandonado. Eso es lo opuesto a fervientemente. Ahora, nosotros tenemos que orar fervientemente, porque en una conversación con el Creador, nosotros tenemos que llegar con la identidad correcta delante de Él. ¿Quién es el vencedor en la historia bíblica? Jesucristo. Y la Biblia dice que somos más que, somos vencedores. Pero ¿verdad? A veces uno llega al trono de la gracia como un mendigo. Señor, si tú quieres, pues yo sé que no soy digno, y es cierto que no somos dignos de su gracia, pero tenemos promesas. ¿Sí o no? Okay. Elías no oró con una posición derrotista, ni desganado, ni con pereza, ni apático. Que esa es otra. Una persona perezosa, ¿verdad?, desganada, apática, desinteresada hacia lo santo, no es una persona de oración, ¿verdad? Y se nota. ¿Hay solución? Sí. Orar fervientemente para que el Señor, ¿verdad?, a través de la comunicación con Él, el fuego se vuelva a encender y que uno se despoje de todo ese montón de ácaros o parásitos mentales
y emocionales que hacen que uno sea un derrotado delante del diablo. ¿A quién le sirve que uno esté derrotado siempre delante del trono de la gracia? A Dios no. Por eso es que nos manda las pruebas, porque en las pruebas volvemos, ¿verdad?, a ejercitar la fe y nos damos cuenta de que para Dios no somos cualquier cosa. Pero cuando uno, ¿verdad?, tiene un desdén hacia lo de Dios y lo deja Él de segundo, tercero, cuarto, y la prioridad sigue siendo yo, mi agenda, mis deseos, mi esto y mi otro, y yo pretendo que Dios descienda a mi nivel y que sea mi asistente, yo me estoy equivocando. Entonces, vamos a ponernos de pie. El mensaje que Dios nos da es, Él espera que así como en la época de Moisés, la vida de Moisés cambió con una experiencia que él tuvo con Dios en un monte, donde había una zarza que no se quemaba, y él le habló en medio del fuego. Después le dio instrucciones que son para nosotros, de que él le habla al pueblo enfrente del incenciario, porque el incienso equivale a las oraciones de nosotros, que tienen que ser de un olor correcto, constantemente. Y además de eso, ¿verdad?, la vida del creyente, de nosotros todos, si queremos escuchar la conversación de doble vía, hay que retomar la conversación donde la dejamos, y si hay desobediencia, no hay respuestas nuevas, ¿verdad? Porque eso equivale como al muchacho que va quebrado en el colegio, y ya el papá le dijo, bueno, arreglemos la nota y vemos, ¿verdad? De la primera vez que quedamos en algo. Papi, necesito esto y lo, bueno, ve la nota, ¿verdad? O sea, fue puchica. Arreglémosla y hablamos. Y al mes llega, igual sigue quebrado. Papi, ahora ocupo otra cosa. Y es más, ocupo esto y esto y esto, ¿verdad? Sí, pero ¿y lo que hablamos? Entonces, esa es la conversación. Si quedó un stand-by donde yo tenía que hacer algo y no lo hice, y después digo que es que Dios no me responde, Él está en su derecho de estar en silencio, porque el que está en rebelión soy yo. Si esa rebelión se quita y yo busco su rostro en oración, entonces Él de alguna manera, ¿verdad?, me va a contestar. La Biblia dice en Job 33 que de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y habla de sueños y visiones. Sueños y visiones. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de éxtasis, y Pedro también, ¿verdad? Dice, me sobrevino un éxtasis, y vean la visión. Okay. Visiones, una manera en que Dios habla. Sueños, una manera en que Dios habla. Con voz audible, es una manera en que Dios habla. Y todos anhelamos eso, ¿o no? Todos. Pero hay que tener una conversación de doble vía. Esa es la oración. Si uno no ora, uno no está conversando con Dios, ya lo dejó en visto.